Vale, hoy vamos a empezar el tema de dinámica de sistemas. Bueno, no el tema en sí de dinámica de sistemas, pero sí vamos a hablar del momento cinético. Bien, el concepto de momento cinético nos importa especialmente cuando hay rotación, ¿vale? Cuando hay rotación y cuando un cuerpo rota, la dinámica se complica un poco respecto a una dinámica de solo traslación. Bien, entonces fijaros, si nos imaginamos que tenemos un disco, bien, y queremos calcular el momento cinético de ese disco que está rotando respecto a su eje, bueno, pues el momento cinético simplemente sería esto, ¿no? Coger todas las masas del disco y hacer este producto vectorial de R sub I por la cantidad de movimiento de cada masa. Si nosotros desarrollamos un poquito más este momento cinético, teniendo en cuenta que, bueno, pues que en este caso las velocidades y los vectores R forman el ángulo de 90 grados, llegamos a esta expresión mucho más sencilla para ver el momento cinético, que es momento de inercia por el vector velocidad angular omega. Bien, si nosotros derivamos este momento cinético, nos damos cuenta que entonces esta derivada nos dará I por alfa, ¿vale? Es decir, que el cambio del momento cinético provoca aceleraciones angulares. ¿Y quién cambia el momento cinético? Bueno, pues aunque esto no lo vamos a demostrar aquí, lo podéis ver en cualquier vídeo, el cambio de los momentos cinéticos, o del momento cinético, se produce porque haya momentos de las fuerzas. Es decir, siempre que las fuerzas provoquen un momento, podemos provocar una rotación, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, entonces nuestra ecuación con la que vamos a trabajar todo el rato va a ser esta. Los momentos de las fuerzas me van a cambiar, me van a producir una aceleración angular. Y esta aceleración angular pues va a ser también dependiente del momento de inercia, de cómo se distribuya la masa en torno al eje de rotación. Bien, vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos una varilla homogénea de peso P y longitud L que tiene un extremo articulado en un punto O fijo al suelo. Cae girando desde una posición inicial en la que la varilla está en posición vertical, o sea que inicialmente estaba así y ha ido cayendo. Al caer ha ido aumentando el ángulo phi. Me dicen, la aceleración angular alfa de la varilla es constante en todo su movimiento. Pues veámoslo. ¿Qué tendríamos que hacer? Dado que nos preguntan por alfa, tendremos que aplicar esta ecuación. Bien, para aplicar esta ecuación necesitamos, por un lado, saber las fuerzas que hay actuando y saber si efectúan momento. Vamos a ello. Vamos a dibujarlo. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta la ecuación la dejamos, no la olvidemos, y vamos simplemente a dibujar la varilla. Bien. Dibujamos su centro de masas y este es el sitio donde está articulada. Bien. Vamos a dibujar las fuerzas que están actuando. En este caso tendremos el peso de la varilla y vamos a tener aquí una normal en el eje. Esta normal en el eje, bueno, pues la podemos poner, no tenemos muy clara cuál es su dirección, pero la vamos a poner así. Tiene una componente horizontal y va a tener una componente también vertical, ¿no? Bien, si decidimos tomar momentos, ¿no?, de las fuerzas respecto al eje de rotación, respecto a O, la única fuerza que da lugar a momento sería el peso. ¿Y cuál sería el momento del peso? Bueno, pues para saber el momento del peso tenemos que dibujar la recta directora donde se encuentra el peso y ver cuál es la distancia que hay desde el centro de momentos, que va a ser O, a esta recta. Bien, va a ser esa distancia. Y esta distancia, fijaros que cuánto es L medios seno de phi. Por lo tanto, el momento del peso será P, L medios seno de phi. Bien, y esto será igual a I por alfa. Bien, I sub O, en este caso, momento de inercia respecto a O. Entonces, podemos ver aquí claramente que alfa no puede ser constante, ¿de acuerdo? Alfa depende del ángulo phi y del seno de phi, por lo tanto, no es constante. Bien, si hacemos otro ejemplo, por ejemplo, este que tenemos a continuación, nos damos cuenta de que es un ejemplo muy similar, pero nos preguntan, nos dicen que en este caso tenemos esta varilla unida a un disco que lo dejamos caer y me dicen el valor inicial alfa sub 0 de la aceleración angular del sólido
en el instante en que comienza a moverse, es el valor mínimo de alfa en el movimiento de rotación que el cuerpo va a realizar. Va a ser muy similar al ejercicio que acabamos de hacer, ¿vale? Vamos a dibujarlo, tenemos la varilla y tenemos el disco, ¿bien? Tenemos aquí O, ¿vale? Ese sería el instante inicial, pero nosotros vamos a considerar cuando ya esta configuración está un poquito, ha bajado un poquito, ¿no? Es decir, se ha aumentado este ángulo phi que formamos con la horizontal. Si dibujamos los pesos, peso de la varilla y peso del disco, estas serían las fuerzas que dan lugar a momento. Aquí tendríamos la normal ENO, que no da lugar a momento. Y al aplicar la ecuación del momento cinético, nos damos cuenta que la ecuación sería lo siguiente, es decir, sería peso de la varilla por esta distancia a O, que en este caso va a ser L medios coseno de phi. Para el caso del disco, el momento será peso del disco L más R coseno de phi, y todo ello será igual al momento de inercia de la varilla más el del disco por alfa. Bien, como vemos, alfa depende del coseno de phi. Cuando phi es 0, el coseno es máximo, por lo tanto alfa es máxima, y a medida que vamos bajando, phi aumentando y su coseno disminuyendo, por lo tanto el alfa inicial es mayor que los alfas que vienen a continuación, ¿no? Que alfa 1 o que alfa 2, alfa 3. En el instante inicial es cuando tenemos mayor velocidad angular. Y eso es todo.